Buenas tardes chicos, espero que anden bien. Me voy a referir a los modelos matemáticos en los sistemas de control. Yo ya les he enviado un material, una fotocopia donde hago una explicación de un poquito lo que vamos a charlar, pero bueno, decidí hacerle un PowerPoint para charlar un poquito de este tema, y para lo cual me voy a referir en primera instancia a un motor. Yo tomé como ejemplo un motor de un modelo matemático, el cual gira a una velocidad que yo la llamé W, en función de ¿qué? De la tensión. Vamos a imaginar que tenemos un motor de 220 volt con un variador de velocidad que puede ser un variag o algún sistema que lo único que hace es regular la tensión, y tomando en cuenta y suponiendo que el motor va a depender de la entrada del voltaje, o sea que depende de la entrada del voltaje, va a ser la cantidad de vueltas que va a dar, y a su vez actúa de forma lineal. Uno podría decir que la velocidad angular de este motor va a depender de la tensión por G, que es una constante proporcional, que es un dato que normalmente lo va a dar el fabricante. Entonces, a esta G, que es lo que me interesa que vamos a ver, nosotros lo vamos a llamar como función de transferencia. En los sistemas de control o en todo aquello que tenga un modelo matemático, siempre nos vamos a referir a función de transferencia a la relación que existe entre dos variables. En el caso del motor, al valor de estado estable, que es la velocidad angular, sobre la tensión. Pero bueno, vamos a referirnos a forma general. Podemos decir que la función de transferencia en todo esquema va a depender de la salida estable, ¿sí?, sobre la entrada. Esta es la forma que uno puede representar la función de transferencia. Entonces, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es la medición de una temperatura, que puede tener como entrada, dice, 10 grados centígrados, y producir una salida en un estado estable de 5 milivolts. O sea, tenemos un sensor, ¿sí?, que está sensando una temperatura, y que a 10 grados centígrados observo que me entrega una tensión de 5 milivolts. El sistema va a tener una función de transferencia. Es un dato que normalmente lo da el fabricante, pero yo lo puedo obtener, obviamente, haciendo simplemente la ecuación, y puedo decir que por cada grado centígrado se obtiene 0,5 volt. Si yo quisiera estar midiendo 20 grados centígrados, ¿qué tensión me entregaría? Me entregaría 10 milivolts. Bueno, esto es la función de transferencia. Estos 0,5 milivolts por grado centígrado es la función de transferencia, ¿sí? Entonces podemos decir que la salida en milivolts, bueno, casi es 0,5 por la cantidad de entrada. Este 0,5 va a ser lo que lo vamos a llamar como función de transferencia. Vamos a suponer que ustedes este año trabajen con Arduino, y acá tenemos un medidor de temperatura, que es un integradito que se llama LM35, el cual tiene parece un transistor, parece un BC548, pero se alimenta. Tenemos una pata que es GND, que es masa, ¿sí? Tenemos una tensión de alimentación que, según el fabricante, dice oscila entre 4 y 20 volts, es la tensión que uno puede agregarle, y una salida outputs, que es la salida, una tensión de salida que va a depender de la temperatura que esté sensando. ¿Qué me va a decir como función de transferencia, ¿sí?, el fabricante? Que más o menos, o sea, o casi, tiene por cada grado centígrado entrega 10 milivolts. Entonces yo puedo ver en esta gráfica representada como una recta, su función de transferencia es que por cada grado centígrado tengo 10 milivolts. ¿Sí? Si yo tuviera que medir 100 grados centígrados, la tensión que me entregaría en el voltaje out es de 1 volt. ¿Sí? Bueno, esta es una función de transferencia que por ahí uno inconscientemente siempre lo viene utilizando, pero bueno, ahora vamos a abordar el tema. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga funciones de transferencia donde tenga varias etapas? Como es un ejemplo ¿no? Donde yo veo que hay una variable de entrada, hay una etapa, que puede ser un amplificador, puede ser cualquier etapa, algo que actúa. Va a tener una función de transferencia, que la vamos a llamar G1. Va a entregar a la salida una variable que va a ser θ1, que va a actuar sobre un elemento o un elemento con una función de transferencia que lo vamos a llamar G2, que va a entregar a la salida θ2, que a su vez va a ser entrada de un elemento 3, que va a tener una función de transferencia. Todo esto es dado por el fabricante, y que ahí vamos a tener a nuestra salida, lo que a mí más me importa es la salida, la θout o la salida. Entonces yo puedo saber en cada una de estas etapas cuál va a ser la función de transferencia. Yo tengo la función de transferencia
G1, la función de transferencia G2 y la función de transferencia G3. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría sacar una función de transferencia global de todo el circuito y decir que la función de transferencia, que es la salida sobre la entrada, es igual a la multiplicación de ¿qué cosa? Fíjense, la función de transferencia de esta es como es esto sobre esto. Acá está. La función de transferencia de esto, ¿cómo se obtiene? De θ 2 sobre θ 1. Acá está. Y la función de transferencia de la etapa 3 va a ser θ out sobre θ 2. Y ahí lo tenemos. Por lo tanto, como síntesis, yo puedo decir que la función de transferencia es G1 por G2 por G3. Esto siempre es un circuito de lazo abierto de multietapas. Como ejemplo el que yo doy, tengo un sensor que me entrega una función de transferencia de 0,1 mA por una presión y tiene una etapa de acondicionamiento que podría ser una operacional o una etapa que amplifica, sí, que tiene una función de 20. Por lo tanto, la función de transferencia general de esta multietapa va a ser eso, 0,1 por 20. Para este caso me va a entregar por cada 0,1 mA me va a entregar 2 mA. ¿Correcto? Vamos a llevarnos a un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una etapa amplificadora y donde tenemos una entrada de señal de 15 mV, que podría ser la salida de un micrófono. Va a entrar una etapa preamplificadora que tiene una función de transferencia de 40, que va a entrar una etapa driver o previa que tiene una función de transferencia de 10 y va a actuar sobre una salida cuya función de transferencia es de 5. Yo, cuando ingreso los 15 mV, ¿qué es lo que voy a tener a salida? 30 volt. ¿Por qué obtengo 30 volt? Porque la función de transferencia general de todo este circuito es esto por esto por esto. Fíjense, 40 por 10 por 5 me da 2000. Quiere decir que toda esta etapa amplifica 2000 veces a lo que está ingresando. Esto es una forma de ver un modelo matemático de lo que es la función de transferencia. Bueno, pero ¿qué pasa cuando la función de transferencia son a lazo cerrado? Recuerdan que en los lazos cerrados teníamos un sistema, vamos a representar a un sistema de función que tiene una transferencia determinada, que la vamos a llamar G, y vamos a obtener a la salida una medición en la salida de la etapa, que va a ser tomada por algún instrumento de medición, que también va a tener una función de transferencia, pero la vamos a llamar H para diferenciarla del proceso, y va a actuar sobre una etapa de un comparador que va a tener una etapa de realimentación. Esta realimentación es de tipo negativa. ¿Sí? Recuerden que hay dos tipos, que es positiva y negativa. Lo más común es conseguir ver una etapa negativa. Y una variable que es la variable que yo deseo, ¿sí? Que voy a comparar. Entonces, ¿cuál va a ser la función de transferencia de todo este circuito? Al igual que pasaba en el otro, era, ¿sí? Lo que está pasando a la salida, acá hay un error, no es θ i sino O, sobre lo que está pasando a la entrada. Entonces, la salida sobre la entrada. Recuerden, acá hay un error, este va arriba y este va abajo. A su vez, digamos, podemos dividirlo en subsistemas. Tenemos un subsistema que es propiamente de la etapa. Sí, vamos a ver si puedo volver hacia atrás para que ustedes vean. Tenemos este subsistema que, ¿cómo será la ganancia, la función de transferencia? Va a ser la salida sobre E. La salida sobre E. Ven que es la salida sobre E. A su vez va a haber un subsistema, ¿sí? Que va a ser el de la etapa de medición. ¿Y cómo va a ser? Va a ser la salida, que es F, sobre θ O. La salida F sobre θ O. Y a su vez también hay un subsistema que está dado por el valor deseado, ¿sí? Menos este valor. ¿Qué obtengo? El error o la señal de error. Entonces, bueno, vamos a ver, acá tenemos que la señal de error se obtiene de la entrada menos lo que estoy midiendo, ¿sí? Del subsistema este que está acá. Bueno, yo lo que hice acá fue simplemente despejar términos y lo que quiero saber es E. ¿Cómo quedaría? Bueno, la señal de error va a ser igual para este subsistema a la salida sobre el factor, ¿sí? La función de transferencia de esa etapa. Para el caso de la etapa de realimentación o de medición, ¿sí? F, que va a ser la salida, va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Sí? A la entrada multiplicada por el factor de transferencia H. Digamos, H y G, podríamos decir que casi lo mismo, nada más que uno es de la etapa de medición
y otro es del proceso mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hago acá? En esta ecuación que vemos acá voy a reemplazar por estos dos términos. Fíjense que E es igual a ¿qué? A tita O sobre G. Acá está E, tita O sobre G. ¿Qué es igual a qué cosa? A la entrada menos, ¿sí?, lo que me está entregando la etapa de medición, que yo acá puedo decir que también que F es igual a H por tita O. Entonces fíjense que puse H por tita O. Bueno, lo único que hice fue esta ecuación sustituirla por estos dos valores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar tita I, que es el valor que yo deseo, que yo ajusto, que por ejemplo si fuera una estufa, que yo diría, bueno, a qué temperatura yo quiero que esto esté. Entonces despejo y voy a tener en la ecuación ¿qué cosa? Tita O, que es la salida, sobre el factor de transferencia de la etapa, más el factor de transferencia de etapa de medición por el valor de salida. A esta ecuación que vemos acá, lo único que hago es buscar factor común, porque esto, tita la salida, es factor común. ¿Ven que es factor común de los dos términos? Entonces acá lo vemos. Digo que tita I es igual, el factor común, ¿sí?, 1 dividido G, porque acá queda un 1, con el factor común, por G, más H. Y el tita O esto desaparece. Entonces quedaría esta ecuación. Entonces yo podría dejarla un poquito mejor y podría decir que en un circuito a lazo cerrado, ¿sí?, un circuito a lazo cerrado, me daría obviamente que la variable de entrada o la señal de entrada va a ser igual a la salida, y entre paréntesis 1 por GH por más 1 más GH sobre G. O sea, en definitiva, lo que yo debo saber que en un circuito de lazo cerrado, la función de transferencia, ¿sí?, que acá lo puse bien, la salida sobre la entrada, va a ser igual a G dividido 1 más GH. Esto es lo más importante que tengo que recordar, la ecuación que tengo que recordar. Lo anterior es cómo yo llegué a esto en el caso de una realimentación negativa, que es lo más común. Si tuviese una realimentación positiva, lo único que tengo que hacer es cambiar este más por un menos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que G es la función de transferencia de la trayectoria directa, de la etapa, ¿sí?, y GH es la función de transferencia de todo el lazo. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un motor que es un motor que tiene revoluciones y corriente, ¿no? Y me dice el fabricante, sí, que tiene una función de transferencia de 600 revoluciones por minuto por cada volt que yo le aplico. O sea que por cada volt gira 600 revoluciones por minuto. A su vez, lo que yo estoy haciendo es tomando una señal de salida, ¿sí?, y comprobar para saber a qué velocidad va el motor. Entonces, el sistema de medida también tiene un factor de transferencia que me va a decir que me va a entregar 3 milivolt por cada revolución minuto, por cada volt. Entonces, aplicando la ecuación que había anteriormente, la función de transferencia de todo este circuito, si es G dividido 1 más GH, va a ser 600, que son 600 revoluciones, ¿sí?, dividido 1, que es una constante, más G de vuelta, que es 600, por 0,003. ¿Por qué lo pasé? Porque obviamente acá está obviamente tengo que respetar la unidad. Estos son milivolt y estos son volt. Obviamente tengo que respetar esa unidad. ¿Cuánto me va a dar la función de transferencia? 214 revoluciones por minuto por cada volt en toda esta etapa, ¿correcto? Bueno, acá es una mezcla de los dos, donde tenemos un sistema a lazo cerrado, pero que con etapas múltiples. Simplemente la ecuación es igual. La única diferencia es que yo tengo que multiplicar las funciones de transferencias parciales, esta por esta, dividido esta ecuación. Entonces, doy como ejemplo, por ejemplo, acá tenemos una etapa donde tenemos que un amplificador, ¿sí?, tiene una función de transferencia de 20 mA/volt, actúa sobre una etapa, una válvula corrediza que se desplaza 12 milímetros por miliamper, este valor, y tiene una etapa de medición que tiene una función de transferencia de 3.0 volt por milímetro. Obviamente, para ver la función de transferencia general de todo este circuito, voy a tener que multiplicar, ¿sí? Fíjense, lo que estoy haciendo es multiplicando esta etapa por esta, me va a dar 20 por 12, me da 240,
y aplicando la función de transferencia general del circuito al lazo cerrado. Bueno, espero que lo hayan entendido. Si no lo entendieron, por favor les pido que me avisen o me escriban si algo no entendieron. Así que bueno, tengan buen fin de semana.